Febrero no será un mes ordinario, ya lo puedo afirmar con todas las letras. Mientras se prepara este análisis, en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, se están procesando cifras que millones de pensionados aún no conocen, y al mismo tiempo, en los escritorios de los principales bancos del país, están revisando listas, nombres, cuentas bancarias y montos adeudados con una intensidad que no se veía desde hace años. ¿Coincidencia? No lo creo. Y lo que estoy a punto de revelar hoy podría explicar por qué tu depósito de febrero va a ser diferente y por qué necesitas actuar antes de que termine esta semana. Hace exactamente 3 días, un documento interno filtrado del sistema financiero mexicano reveló que los bancos han recibido instrucciones de endurecer sus mecanismos de cobranza. No es teoría, no es un rumor de pasillo. Es un hecho documentado que coincide peligrosamente con el mes en que los pensionados van a recibir el incremento más complejo de entender en los últimos 5 años, porque sí hay aumento, pero no es lo que te han contado. Y lo más preocupante es que nadie está hablando de la relación directa entre ese dinero extra que va a llegar a tu cuenta y el riesgo real de que los bancos lo toquen antes de que tú siquiera lo veas. Voy a ser brutalmente honesto. Esta información no será como la demás. No voy a darte los datos en los primeros 2 minutos para que te vayas. No, porque lo que está pasando es tan complejo, tan lleno de piezas conectadas, que si te lo cuento todo de golpe, no vas a entender la magnitud del problema, ni vas a poder protegerte. Así que te pido algo muy específico. Quédate hasta el momento en que te revele el secreto tercero, porque ahí es donde vas a entender por qué algunos pensionados van a ganar y otros van a perder en febrero. Y la diferencia entre estar en un grupo o en el otro depende de información que tienes que conocer hoy, no mañana. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Revisa tu último talón de pago del instituto. Búscalo ahora si lo tienes a la mano. Fíjate en la cantidad que recibes mensualmente. Ahora multiplícala mentalmente por 1.0369. Eso es el 3.69%. ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora olvídate de ese número, porque aunque todo el mundo está repitiendo que ese es el aumento oficial, la realidad es mucho más complicada. Y cuando te diga por qué, vas a entender que muchos pensionados están celebrando un porcentaje que no refleja lo que realmente va a pasar con su dinero. Vamos por partes, porque aquí es donde empieza la historia real. Durante las últimas semanas de enero, miles de pensionados comenzaron a notar algo raro. Sus depósitos no cuadraban con los cálculos que habían hecho. Algunos recibieron menos de lo esperado, otros exactamente lo proyectado, y un tercer grupo, el más silencioso, recibió cantidades que no podían explicar con el simple ajuste inflacionario. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones no funciona con una sola fórmula mágica que aplica igual para todos. Esa es la primera gran mentira que hay que desmantelar. Existen por lo menos 6 categorías diferentes de pensionados dentro del sistema, y cada una tiene su propia lógica de cálculo. Están los de la Ley 73, que se jubilaron antes de 1997. Están los de la Ley 97 con Afore, que eligieron renta vitalicia. Están los que tienen pensión mínima garantizada. Están los que reciben complementos por ayuda asistencial. Están los que tienen asignaciones familiares activas. Y están los que están sujetos a topes calculados con base en el salario mínimo o en la unidad de medida y actualización. Cada uno de estos grupos recibe ajustes de manera distinta, y febrero es el mes donde todos esos ajustes, que muchas veces se procesan con retraso administrativo, empiezan a reflejarse de golpe. Entonces, ¿qué significa esto? En palabras sencillas, que el 3.69% es solo la base oficial del ajuste inflacionario, pero que existen otros elementos que se suman, se acumulan o se corrigen en febrero. Y esos elementos pueden hacer que tu aumento real sea del 5%, del 6%,
o incluso del 8%, dependiendo de tu situación particular. Pero también pueden hacer que sea menor si hubo deducciones, retenciones o errores administrativos que no se han corregido. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a ver un aumento mayor al 3.69%? Aquí es donde tienes que poner mucha atención, porque si estás en alguno de estos grupos, febrero te va a sorprender. En primer lugar, los pensionados que reciben el monto mínimo garantizado. Estos son los que tienen pensiones que rondan los 6,000 o 7,000 pesos mensuales. Como sus ingresos están ligados indirectamente al salario mínimo, que este año subió de manera importante, el ajuste a su pensión tiene que reflejar esa alza. No es automático, pero sí es obligatorio. El instituto tiene que recalcular, y cuando lo hace, el incremento puede ser notablemente mayor que el 3.69%. En segundo lugar, los que tienen asignaciones familiares pendientes de actualizar. Si tienes cónyuge o hijos registrados como dependientes económicos en tu pensión, las asignaciones que recibes por ellos también se ajustan conforme a indicadores oficiales y muchas veces esos ajustes se procesan con 1 o 2 meses de retraso. Febrero es cuando se ponen al corriente y ahí es cuando ves un incremento que no esperabas. En tercer lugar, los pensionados que tuvieron errores de cálculo en su pensión original. Esto suena raro, pero pasa más seguido de lo que crees. El instituto comete errores. A veces te calculan mal las semanas cotizadas. A veces te aplican un tope incorrecto. A veces no te suman correctamente tu salario promedio. Cuando estos errores se detectan y se corrigen, el ajuste llega como un pago retroactivo o como una regularización que se suma al incremento normal. Y si eso coincide con febrero, tu depósito puede dispararse. En cuarto lugar, los que reciben complementos por invalidez o viudez. Estos complementos tienen sus propias reglas de ajuste y no siempre siguen el mismo calendario que la pensión base. Cuando se actualizan, se suman al monto total y el efecto acumulado puede hacer que tu aumento parezca mucho mayor del esperado. Hasta aquí todo suena positivo, ¿verdad? Más dinero, ajustes a favor, correcciones que benefician. Pero aquí es donde la historia se complica, porque mientras todo esto está pasando del lado del instituto, del otro lado, en el sistema bancario, está ocurriendo algo que muy pocos están viendo venir. Hace menos de una semana se hizo pública una multa millonaria contra uno de los empresarios más poderosos de México y dueño de un importante banco, entre muchas otras empresas. La multa fue impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por irregularidades en el manejo de créditos, incumplimientos en reportes financieros y prácticas que pusieron en riesgo al sistema. Estamos hablando de cifras que superan los 1,000 millones de pesos. No es una multa simbólica, es un golpe que sacude todo el sector financiero. ¿Y qué tiene que ver esto contigo, con tu pensión y con febrero? Todo, absolutamente todo. Porque cuando una sanción de este tamaño cae sobre un actor clave del sistema bancario, las autoridades financieras activan protocolos de supervisión intensiva en todo el sector. No solo revisan al banco sancionado, revisan a todos. Y una de las primeras cosas que revisan es la cartera vencida, es decir, los créditos que la gente no está pagando. Los bancos ante este escrutinio empiezan a ponerse nerviosos. Necesitan demostrar que tienen sus números en orden, que están cobrando lo que se les debe, que no están permitiendo que las deudas se acumulen sin control. Y cuando un banco se pone nervioso, ¿qué hace? Endurece su cobranza. Empieza a llamar con más frecuencia. Empieza a enviar notificaciones más agresivas. Empieza a ofrecer reestructuras que no siempre son tan convenientes como parecen. Y en casos extremos empieza a ejecutar mecanismos legales de cobro que antes dejaba pasar. Y aquí viene la conexión que nadie está explicando. Los bancos saben perfectamente cuándo le depositan a los pensionados.
Tienen acceso a esa información porque muchos de ustedes reciben su pensión directamente en cuentas de esos mismos bancos. Entonces, si tú tienes una deuda activa, ya sea de tarjeta de crédito, de un préstamo personal o de cualquier otro producto financiero, y recibes tu pensión en ese mismo banco, ellos saben exactamente cuándo va a haber dinero fresco en tu cuenta. Ahora, aquí hay que aclarar algo importante porque no quiero generar pánico innecesario. Por ley, los bancos no pueden embargar directamente tu pensión del instituto. Eso está protegido. Tu pensión es inembargable en la mayoría de los casos, pero y este es un pero enorme. Sí pueden hacer otras cosas. Si firmaste un pagaré, si autorizaste descuentos automáticos, si tienes una cuenta mancomunada con alguien que tiene deudas, si domiciliaste pagos que ya no estás haciendo, el banco tiene vías legales para tocar ese dinero. No es que te lo roben, es que tú probablemente sin darte cuenta les diste permiso. Y esto es lo que está empezando a pasar con mayor frecuencia en las últimas semanas. Pensionados que llegan al cajero, meten su tarjeta, ven su saldo y descubren que es menor de lo que esperaban. Revisan sus movimientos y encuentran un descuento que dice retención por adeudo, pago automático autorizado o aplicación de convenio. Y cuando llaman al banco a reclamar, les dicen que está todo en orden, que ellos firmaron un documento hace años que autorizaba esos descuentos. Entonces, el escenario que se está armando para febrero es este. Por un lado, muchos pensionados van a recibir más dinero del esperado gracias a los ajustes, correcciones y actualizaciones que mencionamos. Pero por el otro lado, algunos de esos pensionados van a ver cómo una parte de ese dinero extra desaparece de su cuenta antes de que puedan tocarlo, porque tienen deudas activas y los bancos están en modo agresivo de cobranza. ¿Cómo te proteges? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que el dinero que el instituto te deposite se quede en tus manos y no termine en manos del banco? Aquí es donde tengo que darte información práctica, concreta y urgente. En primer lugar, revisa todas las autorizaciones que hayas firmado alguna vez con tu banco. Busca en tus papeles viejos, en tus contratos, en las letras chiquitas. Si en algún momento firmaste algo que autorizaba descuentos automáticos, domiciliaciones o retenciones por adeudos, ese documento sigue vigente hasta que tú lo canceles por escrito. En segundo lugar, si tienes deudas activas y recibes tu pensión en el mismo banco donde tienes esa deuda, considera seriamente cambiar tu cuenta de depósito. El instituto te permite cambiar la cuenta donde te depositan. Es un trámite sencillo que puedes hacer en tu clínica o en línea. Abre una cuenta en otro banco donde no tengas ningún deudo y domicilia ahí tu pensión. Así, aunque tengas deudas en el banco anterior, no podrán tocar el dinero de tu pensión porque ya no estará ahí. En tercer lugar, si el banco te llama ofreciéndote una reestructura o un convenio de pago, no firmes nada sin asesorarte. Muchas veces esas reestructuras incluyen cláusulas que autorizan descuentos directos de tu cuenta. Lee todo, pregunta todo y si no entiendes algo, no lo firmes. Es mejor tener una deuda sin pagar temporalmente que firmar un documento que le da al banco acceso directo a tu pensión. En cuarto lugar, si ya te hicieron un descuento que consideras indebido, tienes derecho a reclamar. Acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ellos pueden ayudarte a revisar si el descuento fue legal o si el banco se pasó de listo. No te quedes callado pensando que no hay nada que hacer. Y en quinto lugar, mantente informado. Esta situación va a evolucionar en las próximas semanas. Los bancos van a ajustar sus estrategias. El instituto va a procesar más correcciones y las autoridades van a seguir monitoreando el sector financiero. Si no estás al tanto de lo que está pasando, te van a agarrar desprevenido. Ahora bien, hablemos de los números reales. ¿Cuánto dinero extra podríamos estar viendo en febrero? Si tienes una pensión de 10,000 pesos,
El aumento del 3.69% te daría 369 pesos más. Pero si a eso le sumas un ajuste por salario mínimo, una corrección administrativa y una actualización de asignaciones, podrías estar viendo 500, 600 o hasta 700 pesos adicionales. Eso no es poco. Es un tanque de gas completo. Es una despensa reforzada. Es el pago de un servicio que tenías atrasado. Pero si tienes una deuda de tarjeta de crédito en el banco donde recibes tu pensión y ellos deciden aplicar un descuento automático de 1,000 pesos, no solo perdiste todo ese aumento, sino que terminaste con menos dinero del que tenías antes. Y ahí es donde el aumento se convierte en una ilusión. Por eso es tan importante que entiendas que febrero no es solo el mes del aumento, es el mes donde se va a definir quiénes están preparados y quiénes no, quiénes protegieron su dinero y quiénes dejaron que se lo quitaran sin pelear. Hay algo más que necesito decirte y esto es algo que muy pocos espacios están mencionando. La multa mencionada no es un caso aislado, es parte de una estrategia más amplia de las autoridades financieras para limpiar el sistema bancario. En los próximos meses vamos a ver más sanciones, más auditorías y más presión sobre los bancos para que cumplan con las reglas. Y cuando los bancos están bajo presión, trasladan esa presión a sus clientes. Eso significa más cobranza, más llamadas, más notificaciones. Si tienes deudas vencidas de hace años que el banco parecía haber olvidado, prepárate porque es muy probable que en las próximas semanas te empiecen a buscar de nuevo. No porque seas tú específicamente, sino porque están revisando todas sus carteras. Y si eres pensionado y recibes un ingreso fijo todos los meses, eres un cliente prioritario para ellos. Saben que tienes de dónde pagar. Entonces, ¿qué haces si te llaman? Primero, mantén la calma. Tener una deuda no es un crimen. Segundo, no aceptes amenazas. Los bancos no pueden amenazarte con quitarte tu pensión, con meterte a la cárcel o con embargar tu casa por una deuda de tarjeta de crédito. Si te dicen eso, están mintiendo. Tercero, pide todo por escrito. No aceptes acuerdos por teléfono. Exige que te manden los documentos, que te expliquen las condiciones y que te den tiempo para revisarlas. Cuarto, negocia desde una posición informada. Si sabes cuánto debes, desde cuándo y cuáles son tus derechos, puedes negociar mejores condiciones. Y ahora sí, vamos a la parte que todos están esperando. ¿Qué va a pasar exactamente en febrero? Basándome en los patrones históricos, en la información oficial disponible y en los reportes que están circulando internamente, esto es lo que podemos esperar. La primera quincena de febrero, el instituto va a procesar los depósitos con el ajuste base del 3.69%. Eso es seguro. Pero también va a empezar a procesar las correcciones administrativas pendientes de enero. Algunos pensionados van a ver esos ajustes reflejados de inmediato, otros van a tener que esperar hasta la segunda quincena. En la segunda quincena de febrero se van a procesar los ajustes por salario mínimo para quienes tengan pensión mínima garantizada. Ahí es donde vamos a ver los aumentos más significativos para ese grupo específico. También se van a liberar los pagos retroactivos para quienes tuvieron errores de cálculo en meses anteriores. Y finalmente se van a actualizar las asignaciones familiares y los complementos que estaban pendientes. Todo esto suena muy bien, pero recuerda lo que hablamos. Al mismo tiempo que el instituto está depositando, los bancos están revisando cuentas, aplicando descuentos y ejecutando convenios de pago. Así que el dinero que entra puede salir muy rápido si no tomaste precauciones. Mi recomendación final es esta. No esperes a ver qué pasa. Actúa ahora. Revisa tus contratos bancarios. Cambia tu cuenta de depósito si es necesario. Cancela autorizaciones de descuento que ya no quieres. Asesórate con la comisión correspondiente si tienes dudas y mantente informado sobre lo que está pasando en el sistema financiero. Porque febrero puede ser el mejor mes del año para tu bolsillo o puede ser una pesadilla financiera.
Y la diferencia está en lo que hagas esta semana. Antes de terminar, quiero dejarte algo muy claro. Este análisis no es para asustarte, es para prepararte. La información es poder, y mientras más sepas sobre cómo funciona el sistema, más difícil será que te agarren desprevenido. El aumento de febrero es real, el dinero va a llegar, pero tienes que estar listo para protegerlo. Febrero está a la vuelta de la esquina. El reloj avanza, el dinero viene en camino, pero también vienen los riesgos. No dejes que te pase lo que le pasó a miles de pensionados el año pasado que recibieron su aumento y lo perdieron en cuestión de días porque no estaban preparados. Tú ahora tienes la información. Úsala, protege tu dinero, defiende tu patrimonio, porque nadie más lo va a hacer por ti. Cuídate y que tengas un excelente febrero.